En esta ocasión vamos a hablar de la profecía que lanzó Jesús sobre la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén ha sido tan destruida? Sí, porque ya van dos ocasiones en que esta ciudad es arrasada. Sobre todo la primera vez que fue a manos de Babilonia fue bastante arrasada junto con el primer templo. La segunda vez fue en el 70 después de Cristo que se destruye el segundo templo y también Jerusalén es incendiada, pero no fue tan fuerte como la primera vez. Y mucho se interpreta sobre ese anuncio, ¿no? Esa profecía que lanzó Jesús sobre la destrucción de esta ciudad. Y se cree que exactamente esto fue en el 70 después de Cristo. Y sí, recordemos que la profecía tiene un componente que es dimensional. Sin embargo, eso que dijo Jesús, si bien se cumplió en el 70 después de Cristo, su anuncio directamente era para el final de los tiempos, para la ocasión en que Jerusalén va a ser destruida por tercera vez y de manera definitiva, porque las dos anteriores, pues, fue reconstruida esta ciudad que es el trono de Jehová. Recuerden, el falso Dios que eligió al pueblo hebreo, el Elohim. Él tomó esta ciudad como su centro de operaciones para a partir de aquí establecer su reino en Medio Oriente y en el mundo. Y es lo que pretende hacer este pueblo, seguir esas ordenanzas divinas para retomar Jerusalén por completo, reconstruir el templo y establecer ahí una vez más el trono de Jehová. Porque al final el Mesías que ellos están esperando es el que se va a mostrar como Dios una vez esté reconstruido el tercer templo. Y literalmente será su Dios encarnado en un cuerpo físico. Un tema que ya hemos hablado acá, como esa entidad que ya no existe en el plano físico está esperando que su pueblo haga todo lo que tenga que hacer para que tome cuerpo por última vez. Entonces, este es el trono de Jehová, la ciudad de Jerusalén que será destruida. ¿Y por qué se entiende como el trono de Jehová? Pues porque él mismo la eligió como el lugar donde debía estar el templo, ¿no? Salomón, cuando edificó el templo, en el libro de Crónicas, en el segundo, capítulo 3, dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que fue el monte elegido por Yahvé, que había sido mostrado a David su padre. ¿Quién se lo mostró a David? Yahvé, en el lugar que había preparado en la era de Ornán Jebuseo, y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el cuarto año de su reinado. Recuerden que Yahvé le da la orden a David de que ya necesita una casa, un templo, y que debe ser sí o sí en Jerusalén, en la cima del monte Moriah. Pero el que lo construye no es David, sino su hijo Salomón. El mismo lugar donde en el Génesis 22 el mismo Yahvé le dice a Abraham que para probarlo sacrifique a su hijo Isaac. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La tierra de Moriah es Jerusalén. Ahí es donde está el monte Moriah, que es uno de los 7 montes que tiene Jerusalén. Recuerden que la ciudad de las 7 colinas o los 7 montes no solamente es Roma. Jerusalén también tiene ese símbolo. Y algunas veces aquí hemos hecho el análisis de lo que dice Apocalipsis 17-18 cuando habla de la ramera, ¿no? Esa ramera que se sienta sobre 7 montes y que, claro, el símbolo encaja muy bien con Roma, que está en la ciudad de las 7 colinas, donde está el Vaticano, ¿no? La ramera sería la iglesia, el Vaticano, pero también esa ramera podría significar perfectamente el mismo Israel, ¿no? El judaísmo, Israel, el poder mundial, que se sienta en Jerusalén como su trono sobre los 7 montes de Jerusalén, el principal para Jehová, que es el monte Moriah. Para ellos, el monte Moriah representa esa piedra angular del mundo, ¿no? Según las tradiciones, bueno, de la Cábala y todo esto, ellos dicen que ese fue el lugar donde se puso la piedra fundacional para crear la tierra. De la tierra, ese lugar, fue que su Dios supuestamente habría moldeado al Adán Catmón. Y bueno, para ellos el monte Moriah es el lugar donde se siente la presencia de Yahvé. Por eso está el templo allí. Entonces, ante esta situación donde tenemos una ciudad en el mundo que ha concentrado la adoración de un falso Dios a nivel, bueno, en general, ¿no? De muchos países, iba a decir a nivel mundial, pero no todos los países del mundo tienen esa misma creencia, pero sí hay una gran mayoría, sumando al judaísmo y al cristianismo, que consideran que ahí se concentra la adoración del Dios verdadero. Luego se suma el Islam, que también considera a Jerusalén como una ciudad importante. Jerusalén ha sido una ciudad donde
además de la adoración a un falso Dios, ha habido muchas guerras, ¿no? Ha habido muchos conflictos en los cuales pues han caído millones de seres humanos a lo largo de la historia. Ha sido una ciudad rodeada de muchos misterios, de cuevas subterráneas donde se habrían escondido tesoros. Y bueno, lo que al final se esconde en Jerusalén, como ya lo vengo comentando, es el culto a un Elohim, a un ser extraterreno, despiadado, sediento de sacrificios, y que ahí concentró todo su plan de adoración, todo su trono para gobernar el mundo. Y además en Jerusalén está el portal energético que ahorita lo vamos a mencionar. Entonces, esto en cuanto al trono, ¿no? Al lugar central que eligió Yahvé. Jesús, sabiendo todo esto, cuando él llega a Jerusalén, en Lucas 19 dice lo siguiente: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú también conocieseis, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Estas palabras, a modo profético, las lanza Jesús llegando a Jerusalén. Está advirtiendo que esta ciudad será destruida, no quedará de ella piedra sobre piedra, y sus habitantes, o sea, sus hijos, también serán destruidos, porque vendrán enemigos sobre ella. No fue la única vez que Jesús habló sobre la destrucción de Jerusalén, y vuelvo y repito, muchos piensan que esto solamente sucedió en el 70 después de Cristo. Pero yo diría que Jesús iba más allá. Él estaba hablando de la destrucción total. Cuando hablamos de destrucción total es que se extingue por completo. Porque cuando pasó por primera vez a manos de Nabucodonosor y por segunda vez a manos de Tito, Jerusalén siguió existiendo. Ahí la vemos, ahí está. Casi 2000 años después del tiempo del 70 después de Cristo, ahí está Jerusalén. Entonces digamos que fue atacada, fue bastante destruida, por así decirlo, pero no en su totalidad. Y Jesús está hablando de una destrucción total. Por lo tanto, esto, al menos yo lo interpreto así, quizá alguno pueda pensar diferente y es respetable, pero yo lo que interpreto es que Jesús está hablando hacia futuro con respecto a que esta ciudad dejará de ser, ¿no? Y junto a ella, el plan oscuro que intenta gobernar el mundo a través del falso Dios. En Mateo 24 también lo dijo, Jesús predice la destrucción del templo. Y claro, el segundo templo fue destruido, el templo que él alcanzó a ver, pero yo me atrevería a decir que además de eso, Jesús está hablando del tercer templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Claro, él estaba hablando de ese templo que le estaba viendo, el segundo, pero, vuelvo y les repito, la profecía es dimensional. Y él sabía que iba a existir un tercer templo, porque esto está dentro de los planes hebreos, ¿no? Entonces, una vez él dice esto, y ya el segundo templo es destruido, esta profecía toma vida en el futuro para mencionar o dirigirse más bien a lo que sería el futuro templo que existiría en los tiempos actuales, ¿no? Ya más de 2000 años de cuando Jesús mencionó esto. Entonces, esta profecía hoy viaja en el tiempo y el espacio y señala al futuro templo que va a haber en Jerusalén, el tercero. O sea que esto que usted lo lee, cuando lo lee actualmente, como la profecía viaja al futuro, esto está enfocado al tercer templo, ahora mismo. Ya lo fue en el segundo y ahora esta destrucción será para el que viene. Mateo 24:15, por cuanto veáis en el lugar santo la abominación desoladora, que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, y luego dice, el que esté en Judea, huyan a los montes. Eso está en el versículo 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Qué está diciendo acá? Cuando veáis en el lugar santo, ¿qué es? Jerusalén. Esa es la ciudad santa, ¿no? Supuestamente. ¿Y qué es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel? La venida del anticristo, del Mesías hebreo, del personaje que se va a sentar en el templo. Entonces, ¿por qué Jesús dice que cuando veamos eso, huyamos a los montes? Porque cuando esté el anticristo sobre la tierra, reinando en Jerusalén,
el tiempo del desatar de la justicia a través de los elementos va a estar muy cerca. Es decir, lo que va a destruir todo ese programa oscuro, incluyendo el reinado del anticristo, es la justicia del planeta a través del desatar completo de los elementos. Entre eso, pues, habrá movimiento fuerte en el agua, tsunamis, desbordamiento de ríos, terremotos. Entonces, el huir a los montes es estar en sitios altos para una mayor seguridad, ¿no? Sobre todo cuando el nivel del agua suba. Pero además de esto, en otra interpretación y en otra dimensión, ir a lugares altos también tiene que ver con el nivel de pensamiento, el nivel espiritual que ya la humanidad en ese tiempo debe alcanzar, un nivel más elevado. Si el anticristo está sobre el mundo y la humanidad no tiene un pensamiento y una condición espiritual más arriba, más elevada, pues va a padecer. Pero si ya alcanzaste un nivel superior, estos programas de manipulación te van a afectar mucho menos. Por eso el cambio de dimensión que se le pide a la humanidad en estos tiempos, ¿no? La transformación interior, porque lo que va a traer al anticristo al mundo es el mal que hemos cosechado como humanidad. Pero aquellos que no participen de ese mal estarán por encima de las vicisitudes. Y luego Daniel 9:26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías hebreo, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Destruirá la ciudad y el santuario. Y claro, muchos interpretan que aquí Daniel se está refiriendo al segundo templo. Y no, la profecía de las 70 semanas es para el futuro. Yo aquí ya le he hablado muchas veces en el canal de que el templo al que se hace referencia aquí es el tercero, no el segundo. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí está hablando de un enfrentamiento entre el Mesías, el pueblo del Mesías, y el pueblo de un príncipe que ha de venir en medio de la destrucción de Jerusalén y el templo. Entonces, el fin de la guerra, de este conflicto, será con inundación. ¿Y qué es inundación? Elementos, los movimientos de los elementos que se van a comenzar a desatar en ese tiempo en el planeta. Entonces, ¿quién es este príncipe que ha de venir que destruirá la ciudad? No fue Tito, porque Tito no era un príncipe, era el emperador de Roma. Entonces, es otro personaje que va a venir y va a destruir la ciudad. Entonces Jerusalén va a ser destruida, va a ser sitiada, va a haber un conflicto en Jerusalén, muy parecido a como ocurrió con Nabucodonosor, muy parecido a como ocurrió con Roma, y se va a repetir la historia. Y el fin total será ya con el desatar de terremotos, inundaciones y todo lo que la profecía ha anunciado que va a pasar con el planeta. Entonces, esto que dice acá del príncipe que ha de venir, hay que entender que hay una profecía de los musulmanes que hablan de, bueno, de la venida también del Mesías islámico, ¿no? Que es Al-Mahdi. En la mitología del Islam chií duodecimano, los dos imanes son los líderes espirituales y políticos legítimos sucesores de Mahoma. El 12º sería el último que están esperando. Algunas interpretaciones y debates interreligiosos relacionan este número con la profecía bíblica de los 12 príncipes descendientes de Ismael en el Génesis. En el contexto islámico estricto se les define específicamente como imanes elegidos por mandato divino y descendientes directos del profeta. El profeta es Mahoma. Entonces, los 12 imanes descendientes de Mahoma se le coloca el título de príncipes. ¿Y de dónde sale esto y que de la profecía del Génesis? Bueno, cuando Yahvé hace el pacto con Isaac, con Isaac, con Abraham y con Isaac, a pesar de que Isaac no era el primogénito, Sara y su hijo, Agar y su hijo Ismael son desterrados. Y claro, Abraham preocupado porque al final, pues, él era su hijo y Yahvé le dijo, no, tranquilo, yo no los voy a desproteger. Y le dice esto a Abraham. Y en cuanto a Ismael, al primogénito de Abraham, yo te he oído, la preocupación que él tenía. He aquí, yo le bendeciré, dice Jehová, y le haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Engendrará a 12 príncipes y haré de él una gran nación. La gran nación es, varios pueblos árabes y sobre todo, pues, el mundo islámico. Entonces, aquí Yahvé le está prometiendo a Abraham que Ismael tendrá 12 príncipes. Claro, se dice que son los 12 hijos que él tuvo, muy parecido a como pasó luego con Jacob, ¿no? Que tuvo 12 hijos, las 12 tribus. Bueno, Ismael tuvo 12 príncipes. Miren cómo se repite la historia, ¿no? Entonces, esto también se traslada a los sucesores de Mahoma.
que ellos representarían esos 12 príncipes. Y el código que dice Daniel es que el que va a destruir Jerusalén y el tercer templo será un príncipe. Claro, usted hace el enlace de todo esto y aquel personaje importante que va a aparecer al final del tiempo, porque ya aquí estamos hablando del tiempo cuando esté el tercer templo, el Mesías hebreo, ya los momentos finales, ¿no? Y el título de príncipe de un personaje importante que va a aparecer lo tiene Al-Mahdi. El 12º imán de los 12, como vemos acá, que, bueno, ya la tradición musulmana los tiene identificados en varios momentos de la historia. Aquí están los nombres, usted puede investigar sobre esto. Pero el último de ellos, según esta tradición, se llama Muhammad ibn al-Hasan, que es el Mahdi o el oculto. Según ellos, bueno, hay dos ramas. Hay una que dice que este personaje apareció desde el 868 después de Cristo, aún vive y está oculto y está esperando el final de los tiempos para aparecer, ¿no? Y otros dicen que apenas está por nacer o ya habría nacido, pero bueno, está creciendo y esperando el momento para salir al mundo. Hay que decir que Al-Mahdi, según la tradición islámica, solamente aparecerá cuando se manifieste en el mundo el Al-Dajjal o Al-Dajjal, que es el anticristo para ellos. Y Al-Dajjal no es más que el Mesías hebreo. El Mesías hebreo para el mundo islam es el enemigo. Es para ellos el anticristo. Y miren que es lo contrario para el judaísmo. Cuando aparezca Al-Mahdi, para ellos será el enemigo. Entonces ahí vemos la disputa de ambas tradiciones y de ambos pueblos. De hecho, aquí lo dice en la tradición islámica cuando habla de Al-Dajjal. Aquí lo tenemos. Al-Dajjal en la escatología islámica, ¿no? Que es una figura falsa mesiánica que surgirá antes del fin de los tiempos. Después de un reinado de 40 días o 40 años será destruido por Cristo y el Mahdi. Porque según los musulmanes, Al-Mahdi y el Cristo lucharán juntos en contra del mal. Entonces, Al-Dajjal aparece primero. Establece su reino en el tercer templo, todo esto. Y una vez ese personaje esté en el mundo, luego aparece el mundo musulmán. Y el mundo se someterá a Dios. Al-Dajjal apareció por primera vez como el anticristo en la literatura cristiana pseudoapocalíptica y es reelaborado en los dichos, ¿no? Atribuidos al profeta Mahoma. Allí se le describe como un hombre regordete, tuerto, de rostro robicundo y cabello rizado, y con las letras árabes que significan incredulidad en la frente puestas, ¿no? Al-Dajjal aparecerá durante un periodo de gran tribulación. Será seguido por los hebreos, aquí está la clave, es el Mesías de ellos, y afirmará ser Dios en Jerusalén, que es lo mismo que dice Tesalonicenses, que se alzará como Dios, ¿no? En el templo, ¿no? Dirá que es Dios y contra todos y, bueno, y ante todo el mundo se opondrá y se hará pasar por Dios. Eso es lo que él va a hacer en el tercer templo, porque es que literalmente es la misma entidad que contactó al pueblo hebreo en el pasado, solo que esta entidad ya no tiene cuerpo físico como se le mostró a Abraham, a Moisés y a muchos otros, sino que en este tiempo esta entidad será invocada a esta dimensión a tomar cuerpo. Y el cuerpo que tomará será el del anticristo. Por eso dirá, yo soy Dios. Y es que literalmente es el Dios que los eligió a ellos. ¿Y dónde va a ser? En Jerusalén. Entonces, está claro, ¿no? ¿De quién está hablando la escatología islámica? Están hablando del Mesías hebreo que se va a sentar en Jerusalén. Él hará falsos milagros y la mayoría de la gente será engañada. En este momento ocurrirá la segunda venida de Cristo. Entonces, esto de aquí es muy similar a lo que menciona la profecía, de que cuando ese personaje se manifieste, estará muy cerca el desatar de la justicia, que no será Jesús viniendo en las nubes, sino todo el desatar de los elementos para barrer todo este programa oscuro. Pero antes de que eso suceda, aparece Al-Mahdi y surge la guerra de Megido, ¿no? Allí en Jerusalén o cerca de Jerusalén, en el Valle de Megido. Y el resultado de este conflicto es la destrucción de Jerusalén y el templo. El templo, el tercero, también será derribado, como ocurrió con los dos templos anteriores. Entonces, este es el futuro, este es el escenario que le espera a la ciudad de Jerusalén. Será destruida por tercera vez. Pero además de todo esto que hemos mencionado, todo esto está relacionado con el tema del portal, es decir, lo que ellos van a hacer en el tercer templo. Abrir un portal energético para traer a este plano entidades de nigromancia
que ellos buscarán que se manifiesten y busquen tomar cuerpo, posesar a gran parte de la humanidad. Ahí es donde viene el tema de la marca de la bestia, ¿no? Se interpreta que la marca de la bestia es como ese puente o ese elemento, vamos a llamarle así, que podría permitirle a las entidades posesar a un ser humano. En eso consiste la marca, en que te haces propenso a la posesión energética que ellos van a desatar en el tercer templo, o lo que llamó Jesús en Mateo 24, la abominación desoladora. Los que no estén marcados no sufrirán, ¿no? ese ataque espiritual, porque será una guerra espiritual entre, obviamente, los espíritus humanos y las entidades que se van a desatar acá. Por eso el sacrificio en el tercer templo debe ser reanudado para crear el ambiente para hacer rituales energéticos. Y eso tiene que ver también con lo que pasó en la Atlántida. La destrucción de la Atlántida en parte fue por la apertura de un portal nigromántico de estos. En la Atlántida también ellos tenían su templo y adoraban al Christox, Lucifer y todo esto. Fue un continente que fue totalmente consumido por estas fuerzas oscuras y por eso fue destruido. Luz había en la Atlántida, no obstante, la oscuridad también estaba oculta en todo. La oscuridad estaba oculta en todo. Cayeron de la luz hacia la oscuridad, un continente degradado. Algunos que se habían elevado hacia las alturas entre los hombres, orgullosos estaban por su conocimiento, orgullosos estaban de su lugar entre los hombres. Profundo hurgaron ellos en lo prohibido, abrieron el portal que llevaba hacia abajo. Buscaron ellos ganar aún más conocimiento, pero buscando traerlo desde abajo, desde el oscuro, ¿no? Abrieron ellos entonces por su conocimiento caminos prohibidos al hombre. Entonces, los atlantes, por su magia, abrieron el portal que traería a la tierra una gran tragedia. Eso es lo que van a hacer en el tercer templo, abrir un portal para traer aquí una gran tragedia y destruir a la humanidad. Debido a esto, se hundió la Atlántida por debajo de las oscuras olas, es decir, se movieron los elementos. Miren que pasará lo mismo. ¿Qué dice acá en Daniel 9, 26? El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto es el conflicto, pero lo que destruirá la ciudad definitivamente son los elementos. Y su fin será con inundación. ¿Qué dice lo que pasó en la Atlántida? Se hundió la Atlántida por debajo de las oscuras olas. El agua la arrasó. Destruyó y con esto se destruyó el portal que había sido abierto. Se destruyó el portal que llegaba abajo a las fuerzas oscuras. Todas las islas fueron destruidas excepto Unal y parte de la isla de los hijos del Morador. Entonces, esto fue lo que pasó en gran parte en la Atlántida con respecto a su destrucción. Ellos se pusieron a abrir portales y cosas raras por allá, trajeron nigromancia a este plano y la Atlántida fue destruida. Jerusalén con el templo van a hacer cosas raras por allá, van a traer nigromancia a este plano y Jerusalén será destruida. No es más. Y siempre se mueven los elementos para erradicar estas energías que ponen en riesgo la vida de este planeta. Entonces, así como en la Atlántida había un portal, aquí en Medio Oriente también hay un portal. En esta zona de Medio Oriente. Aquí lo vemos. Estas son las líneas ley de la Tierra. Y eso es lo que ellos van a pretender hacer una vez más. Y el fin será el mismo. Entonces Salomón en el primer templo abrió un portal. Y obviamente Jerusalén fue destruida. No en su totalidad, porque el portal que abrió Salomón no era tan fuerte como el que van a hacer ahora. En el segundo templo también hacían sus rituales. También fue destruido. Pero esa destrucción no fue, incluso fue menor que la primera. Pero lo que van a hacer en el tercero sí ya es lo más potente que van a hacer. Y claro, esa ciudad, que es el trono de Jehová, será destruido para siempre. Será destruido porque representa la adoración a un falso Dios, representa el poder, ¿no?, que los Elohim han desplegado sobre este planeta. Y con el fin de Jerusalén, el tercer templo y todo este plano oscuro, pues también representará el final de esa invasión y manipulación que cayó a la tierra hace miles de años. Destruyendo el trono de Jehová, simbólicamente, también se destruye ese programa oscuro y al falso Dios. Y a partir de ahí, una vez esto esté destruido, pues ya vendrán otros tiempos, ¿no?
como lo dice la misma profecía, un nuevo cielo, una nueva tierra, ya sin templos, sin adoraciones a falsos dioses, sin este programa oscuro, y ya una humanidad que pueda desenvolverse en su proceso de avance natural sin tanta oposición. Por eso Jerusalén debe ser destruida, pero esta vez de manera definitiva. Porque Jerusalén representa la ciudad de los Elohim, ¿no? O del Elohim que eligió al pueblo que intenta controlar y destruir el mundo. Entonces, ese tiene que ser su desenlace. Así que esto es lo que yo puedo aportar, ¿no? Analizando toda la profecía que habla sobre la destrucción de Jerusalén. Este es el futuro de esta ciudad que ha representado el mal sobre la tierra, no la santidad, como muchos creen, no, la ciudad santa. Ahí se concentra la adoración a seres extraterrenos, reptiles, que siempre han pedido sacrificios. Entonces, ese será su desenlace. Esto es lo que quería compartir. No es más por esta ocasión. Estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. Si les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.